Prepárate para adentrarnos en un misterio que te dejará helado. Vamos a sumergirnos en el bosque del terror de Ibadán. Ya sabes, también se le conoce como Soka. Un lugar aparentemente normal en las afueras de Ibadán, en Nigeria, pero que en marzo de 2014 se transformó en el escenario de un descubrimiento macabro. Todo comenzó con un motorista que en su ruta diaria se encontró con una escena que le heló la sangre, cuerpos en descomposición y cientos de calaveras humanas esparcidas por el bosque. Te preguntarás ¿cómo algo así puede pasar desapercibido? Esa es precisamente la primera pieza de este enigma. Este hallazgo tan terrible, desató una investigación policial que reveló una verdad aún más escalofriante. No solo se encontraron restos humanos, sino también a más de 20 personas con vida, pero en un estado de inanición extremo. Sobrevivientes. ¿Qué clase de horror? ¿Qué clase de horror debieron vivir para llegar a ese estado? ¿Y qué nos pueden decir sobre lo que ocurría en ese bosque? Sus testimonios son clave para intentar comprender la magnitud de este horror. Pero antes de adentrarnos en ellos, hay otro detalle. Hay otro detalle que añade aún más misterio a este lugar. Un edificio en medio del bosque. ¿Un edificio? ¿Qué se sabe de él? En su interior se encontraron ropas de niños y adultos, tapetes y otros objetos cotidianos. Es decir, un lugar que fue habitado. Esto nos deja con más preguntas que respuestas, ¿eh? Era una morada, una prisión. O algo aún más siniestro. Las primeras teorías apuntaban a que el bosque era utilizado por secuestradores y ritualistas. Se hablaba de sacrificios humanos y de la participación de personas influyentes en la sociedad nigeriana. Influyentes. ¿A qué tipo de personas se referían? ¿Hay algo de cierto en esas especulaciones? Los rumores, como siempre, corrían como la pólvora, implicando a altos funcionarios de políticos. Se decía que utilizaban partes de los cuerpos en rituales. Pero esas conexiones nunca fueron probadas. Imagino el miedo que se apoderó de Nigeria. ¿Cómo reaccionó la gente ante este descubrimiento? La sociedad se vio sacudida por el horror. La gente se preguntaba cómo un lugar tan cercano a una ciudad importante podía albergar semejante oscuridad. La seguridad del Estado se puso en tela de juicio. Y la vulnerabilidad de los ciudadanos se hizo palpable. Y en medio de este caos, los supervivientes, ¿qué nos dicen sus relatos? ¿Qué nos dicen sus relatos sobre lo que ocurría en el bosque? Sus testimonios son escalofriantes. Algunos afirman que los secuestradores se hacían pasar por funcionarios del gobierno, involucrados en una supuesta iniciativa de renovación urbana. Imagínate la crueldad de la trampa. La manipulación, el terror que debieron sentir estas víctimas. Engañados con promesas de una vida mejor, conducidos a un infierno en la tierra. Pero si ese era el modus operandi que quienes buscaban, había un patrón en las víctimas. Esa es una de las grandes incógnitas que rodean este caso. A pesar de las investigaciones, los arrestos y el paso del tiempo, el bosque del terror de Ibadán sigue envuelto en un manto de misterio. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con la investigación? Se logró algún avance significativo. Se detuvo a los responsables. Se realizaron arrestos, sí, pero muchas preguntas siguen sin respuesta. La verdadera magnitud de los horrores cometidos en ese bosque quizás nunca se llega a conocer por completo. Se detuvo a algunos sospechosos, sí, pero la falta de un móvil claro, es lo que hace aún más inquietante este caso. Se trataba de un grupo criminal que buscaba lucrar con los secuestros, o había algo más oscuro, más ritualista detrás de todo esto. Es difícil imaginar la magnitud del horror que vivieron esas personas en ese bosque, no solo por el hecho de ser secuestrados y mantenidos en cautiverio, sino por la incertidumbre de no saber qué les esperaba, qué destino les tenían preparados. Los testimonios de los supervivientes mencionan engaños con promesas de trabajo o ayuda solo para ser conducidos a ese infierno verde. Pero ¿qué buscaban realmente los perpetradores? Ahí radica el misterio. Algunos investigadores sugieren que la elección de las víctimas podría no haber sido aleatoria. Se especula que buscaban personas con características específicas, tal vez relacionadas con su edad, su género o incluso su origen. Esa posibilidad es escalofriante, pero ¿hay alguna evidencia
alguna evidencia que respalde esa teoría. ¿Se encontró algún patrón en las víctimas? No hay nada concluyente, al menos no públicamente la información. La información sobre la investigación es escasa y las autoridades han sido muy herméticas al respecto. Esto alimenta las especulaciones y la incertidumbre creando una atmósfera de misterio aún más densa. Y la aparente inacción de las autoridades ante las denuncias previas, podría ser que sabían algo y miraron hacia otro lado. O simplemente subestimaron la amenaza que se escondía en ese bosque. Esa es una pregunta que ha rondado la mente de muchos nigerianos. Algunos creen que la corrupción y la impunidad podrían haber jugado un papel en este caso, permitiendo que los horrores del bosque continuaran durante un tiempo indeterminado. Es una idea inquietante, pero que lamentablemente no sería sorprendente en un contexto donde la corrupción es un problema endémico. La sombra de la duda se cierne sobre las instituciones. Se puede confiar en que se haga justicia en un caso como este. Es difícil saberlo con certeza. Lo que sí sabemos es que este caso ha sacudido a la sociedad nigeriana y ha puesto de manifiesto la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades. Este caso nos deja con una profunda sensación de desasosiego. Por un lado la brutalidad de los crímenes y el sufrimiento de las víctimas. Por otro la falta de respuestas claras, y la sombra de la corrupción que se cierne sobre todo el asunto. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué podemos aprender de esta tragedia? ¿Cómo podemos protegernos de la oscuridad que se esconde en lugares tan inesperados? El bosque del terror de Ibadan es un recordatorio de que el mal puede acechar en cualquier lugar, incluso en los rincones más cotidianos, pero también es una llamada a la acción, a la necesidad de estar alerta, de no ignorar las señales de alarma y de exigir justicia cuando se cometen atrocidades. Exigir justicia, pero ¿cómo? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo cuando las propias instituciones, las instituciones que deberían protegernos, parecen estar involucradas en la trama? Esa es la gran pregunta. Y es una pregunta que cada uno de nosotros debemos hacernos. ¿Cómo podemos asegurarnos de que las autoridades actúen con transparencia y responsabilidad? ¿Cómo podemos luchar contra la corrupción y la impunidad? Son preguntas difíciles, pero necesarias. El caso del bosque del terror. El bosque del terror nos obliga a mirar de frente a la oscuridad que habita en nuestra sociedad, y a buscar soluciones para que este tipo de errores no se repitan. Este caso es una herida abierta en la conciencia de Nigeria, una herida que nos recuerda la fragilidad de la seguridad y la necesidad de luchar por un mundo más justo y transparente. Un mundo donde los bosques no sean escenarios de horror, sino lugares de paz.